En el día de hoy vamos a hablar sobre diabetes en tiempos de COVID. El coronavirus es un virus que vino para quedarse con nosotros y para cambiarnos los estilos de vida. Sin embargo, hay muchas enfermedades, sobre todo la diabetes mellitus, que está escrito como un factor de riesgo muy importante y va a predisponer sobre la evolución de la enfermedad. Para eso contamos con un panel de expertos. Presentemos a continuación quiénes son los invitados del día de hoy. Doctor Jaime Brujés Ruiz, diabetólogo. Doctora Luz Adriana Cuadros Gutiérrez, especialista en gestión de la calidad y auditoría de salud. Doctor Adlai Martínez Ramos, internista. En el día de hoy, siguiendo nuestro planteamiento con este lujo de invitados que tenemos en el día de hoy, no nos queda sino preguntarnos qué es la diabetes y cómo es el COVID. ¿Qué relación pueden tener este par de enfermedades? Para eso contamos con la doctora Luz Adriana, que nos va a decir cómo ha evolucionado el COVID y cómo están las mortalidades de la diabetes relacionadas con el COVID. Bueno, sí, la diabetes es una enfermedad crónica, es decir, de larga data, que se instaura generalmente en la etapa adulta, en uno de los tipos de diabetes más comunes, que es el que vamos a enfocar ahora. ¿Por qué esta? Porque esta es la que podemos impactar desde temprana edad. Esta es la que podemos nosotros trabajar para evitar que se desarrolle. Y esta enfermedad viene siendo uno de los factores de riesgo más importantes para presentarse complicaciones en los pacientes que adquieren la enfermedad del COVID-19. Es por esta razón que hemos sido llamados para dar una alerta a la población, a toda aquella población que puede estar en riesgo de contraer diabetes o la tiene o no ha sido diagnosticada. Contamos con un alto número de muertes en la ciudad de Cartagena. La mayoría de ellos son adultos. Al momento, a corte de 30 de octubre, llevamos 633 muertes. Y llama la atención que aproximadamente un 27% de esas muertes han sido pacientes que tienen la enfermedad diabetes, ya que esta enfermedad es un trastorno metabólico que exacerba todas las complicaciones de la diabetes, ya que es un estado proinflamatorio, todas las complicaciones del COVID, ya que es un estado proinflamatorio que puede llevar a la muerte al paciente. Y para eso tenemos aquí, para que nos hable específicamente sobre la diabetes, al doctor Jaime Brujés, un experto en todo el área de la diabetes. Ha ganado premios nacionales e internacionales y es quien tiene la voz autorizada para decirnos qué es la diabetes, doctor. Cuéntenos a ver cómo son las benditas reglas esas que a todos nos tienen locos, porque es que el problema es que el diabético piensa que es que se le subió el azúcar y no más. Muy bien, bueno, ante todo un saludo a todos. Muchísimas gracias a UDCTV por la invitación, al Departamento Administrativo Distrital de Salud por el aporte que nos está dando y la facilidad a llegar a todos lados, y al doctor Adlai Martínez por ayudarnos a promover lo que nos gusta hacer, y es enseñar algunos tópicos. Y eso es algo que debemos tener presente, esa famosa regla de las mitades, de la cual se comenta en varias situaciones y en varias ocasiones. Esa regla de las mitades nos está hablando que de la población adulta general, la mitad de esa población adulta tiene diabetes, pero el hecho de tener diabetes nos genera un problema adicional, que de esa cantidad de personas que tienen diabetes, solamente la mitad tiene diagnóstico de diabetes. No solo eso, sino que esa mitad de personas que tienen diagnóstico de diabetes, solo la mitad son llevadas a una atención médica oportuna. Pero peor aún, de esa mitad que le acabo de comentar, solo la mitad recibe un tratamiento apropiado. Y de esa mitad vuelve a tener una pequeña parte, unos resultados que manifiestan no tener complicaciones. Entonces fíjense que es importante no solo diagnosticarla oportunamente, porque tenemos más de la mitad de personas con diabetes sin diagnóstico, sino lograr que no llegue a una fase de complicaciones. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros en estos momentos, y es lo que estamos involucrando dentro de estas situaciones de espacios saludables. Doctor, una preguntita. Si la diabetes es una enfermedad tan compleja como nos está mostrando y que la gente lo puede mirar de una manera sencilla,
¿Cuántos tipos de diabetes pueden existir? Porque hay unos que se ponen insulina, hay otros que no se ponen insulina. ¿Qué tipos de diabetes podemos mirar? Bien, fíjate, hoy en día tenemos un bloque grande de 4 tipos diferentes de diabetes, pero no quiere decir que son solo 4 tipos de diabetes. En realidad, si analizamos cada tipo específico, tenemos una relación de más o menos 76, 77 tipos diferentes de diabetes, pero claro, agrupadas todas dentro de una que se llama diabetes tipo 1, que es una diabetes que le da generalmente a personas relativamente jóvenes donde el sistema inmune ha destruido las células. Esa en realidad el impacto que tendríamos es muy poca, pero la diabetes tipo 2, que es la gran cantidad de diabetes que nosotros tenemos, que es la llamada diabetes del adulto, es una que impacta de manera importante y como decía la doctora Luz Adriana hace un momento, es en donde nosotros podemos llegar a prevenirla. Tenemos otra diabetes que se está llevando unos programas a nivel nacional y que son bandera a nivel mundial, que son los programas de diabetes gestacional. Esos programas de diabetes gestacional están haciendo detección oportuna en la diabetes en la mujer embarazada. Y también tenemos otro bloque que son otros tipos específicos de diabetes, donde se agrupan otras complicaciones que pueden llevar a un momento determinado a presentar y a generar diabetes. Entonces, fíjate que tenemos 4, pero nosotros trabajamos específicamente en la prevención, en la diabetes tipo 2 y en la diabetes gestacional. Son las 2 más importantes que manejamos y aquí vamos a tratar y todo lo que vamos a comentar en estos momentos va a ser enfocada a la diabetes tipo 2. Muy bien, ya como vimos y como nos explicaron ampliamente nuestros panelistas en el día de hoy, la diabetes es una enfermedad que tiene una prevalencia muy alta, que muchas de las personas no saben que son diabéticas, que solamente hay un escaso margen que reciben tratamiento y que de ese escaso margen de pacientes que reciben tratamiento, solamente hay un pequeñísimo margen que están en realidad controlados. De tal manera que eso va a establecer una cantidad de factores de riesgo. O sea, ¿quién estará en riesgo de ser diabético? Esa es la pregunta y tenemos que saber qué son factores de riesgo. Doctora, ¿qué son los factores de riesgo? Usted como gerente de calidad. Sí, los factores de riesgo son aquellas condiciones que hacen que se desarrolle una enfermedad o se instaure una enfermedad. De hecho, los factores de riesgo pueden modificarse o no. Hay unos factores de riesgo que ya vienen desde la genética y en ellos no podemos trabajar. Pero hay otros factores de riesgo que sí son modificables. Ese es nuestro trabajo como educadores en salud, poder intervenir desde temprana edad, aún desde la infancia, para modificar los hábitos de la población con el fin de evitar que se llegue a desarrollar la enfermedad de la diabetes. Uno de los hábitos más frecuentes que tiene nuestra cultura es tener una amplia gastronomía rica en delicias, en harinas, en azúcares, en bebidas endulzadas. Aún las meriendas que se le dan a los niños desde muy pequeños son altísimas en azúcares, ya vienen prefabricados, empaquetados, y prácticamente estamos llevando al niño a que se acostumbre a tener un alto consumo de azúcares y harinas, o sea, carbohidratos dentro de sus meriendas que no son nada saludables. No se consumen vegetales, no se consumen frutas. De hecho, lo que viene sobrellevando al paciente a un aumento generalmente de peso hasta que llega a la obesidad. Y la obesidad es uno de los factores más importantes en el desarrollo de la diabetes. También tenemos la hipertensión arterial, la dislipidemia, el sedentarismo y la falta de ejercicio. Como vimos, la diabetes es una enfermedad que predispone a muchas patologías y que nos va a servir como factor de riesgo para adquirir otro tipo de patologías. Seguiremos ampliando este interesante tema en el día de hoy. Quédense con nosotros, los esperamos en el segundo bloque. Seguimos con nuestro tema diabetes en tiempos del COVID. ¿Cómo vamos a prevenir la diabetes? ¿Qué tipo de alimentación tenemos que tener en esto, doctora? ¿Cómo hacemos nosotros para hacer que nuestras generaciones coman sanamente? Bueno, primero tenemos que dar ejemplo, porque hay muchas madres que están obligando a sus hijos a que coman vegetales, a que hagan esto, y ellos son de los que retiran del plato todo esto y el niño aprende. Entonces la idea es que desde temprano el niño tenga un ejemplo en la casa, la alimentación sea balanceada, que hayan vegetales, su porción de carbohidratos y su buena porción de proteínas, lo que son las carnes, el pollo, el pescado. Y el carbohidrato es lo que ustedes entienden como harinas. Esto siempre debe ser balanceado. Ojalá la bebida más saludable que hay es el agua, más que los jugos, todas esas bebidas
en cajeticas, en frascos, todas esas bebidas son altas en azúcares y van a conllevar a la obesidad. Yo podría reemplazar el jugo en cajetica. Totalmente. Puedo reemplazarlo por un vaso de agua o Totalmente. de pronto hacer un jugo en mi casa. Bueno. Recuerden que a los jugos normalmente les echamos azúcar. O sea, no sé si sería lo mismo, que estaría menos procesado. No es lo mismo consumir un jugo donde llevas varias porciones de frutas que comerte la fruta donde llevas todas las propiedades de la fruta y la fibra que te ayuda a reducir tanto el azúcar como las grasas. Todo eso te va a ayudar. Así que enséñale a tu niño desde temprano que coma la fruta en vez del jugo y que tome agua, suficiente agua. Así, todo no es difícil, es dividir el plato en 3 porciones. Es lo mismo para los adultos. La porción más grande siempre debe llevar o la fruta o los vegetales. Una de las porciones que está más pequeña lleva la harina. Puede ser arroz, pasta, papa, yuca, la que tú quieras, pero es una porción pequeña. Y una porción de proteínas que puede ser carne, pescado, pollo, huevo, queso. Y las bebidas calientitas sin azúcar. Bebidas como café, té, aromáticas, las puedes utilizar sin azúcar. Muchas gracias, doctora. Pero, doctor Brujés, ¿cómo vamos a prevenir nosotros la diabetes? Porque aquí a una persona le dicen que usted es diabético y lo primero que le dicen es reprendo ese diagnóstico. Doctor, yo nunca he sido diabético, en mi familia no hay diabéticos. ¿Cómo le explicamos a una persona que puede llegar a ser diabético? Y después, cuando ya le decimos que es diabético, ¿qué le debemos enseñar? Bien, hoy en día tenemos en contexto, uno, lo que dijo la doctora Adriana, buscar la prevención desde etapas muy tempranas, con hábitos saludables, actividad física, eliminando estas cantidades de calorías como ella los dice. Y estamos haciendo jornadas de detección oportuna. La jornada de detección oportuna la estamos basando básicamente en una encuesta que son los factores de riesgo para adquirir diabetes. Esos factores de riesgo que tenemos hoy en día los tenemos tabulados y estadificados en una simple encuesta que ustedes pueden conseguirla fácilmente. Su médico se la puede enviar. Tenemos formatos en internet donde ustedes anotan un puntaje y logran saber si tienen o no tienen riesgo de tener diabetes. Pero si ya tienen riesgo de tener diabetes, lo más lógico es que lleguemos a un diagnóstico de la diabetes. Para llegar a un diagnóstico, su médico le va a ordenar algunos exámenes, que es la medición de la glucosa o medición del azúcar. Estos exámenes de medición de glucosa o medición del azúcar están estandarizados y tienen unos niveles que uno puede saber si está alterado o no los valores de azúcar de cada uno de nosotros, de glucosa, que es la glucosa en ayunas o glucemia en ayunas, como también se llama, o hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa en donde se da una carga de azúcar especial que se llama glucosa y se mide los niveles de glucosa al momento de tomarse la bebida y 2 horas después. Si estos valores están fuera del rango que uno determina normal, seguramente tiene o prediabetes o tiene diabetes. Doctor, una pregunta. Para yo hacerme este examen, ¿debo ir en ayunas al laboratorio? O si, por ejemplo, ya yo sé que el examen, y usted me lo dijo, que era una glicemia en ayunas, ¿hasta qué hora podría yo comer en la noche? ¿Y qué puedo yo comer en la noche? Porque de pronto yo puedo decir, yo hago una trampita y quedo sin comer en la noche con el fin de que en la mañana me salga la glicemia dentro de rangos normales. Es cierto eso. Recuérdense que si uno hace eso, se está engañando a uno mismo. Entonces lo que uno quiere es decirle al paciente o a la persona que se va a hacer la prueba, por favor, no coma mínimo 8 horas antes de hacerse el examen. Esas 8 horas antes de hacerse el examen permite que uno tenga un diagnóstico apropiado y oportuno de su nivel de glucosa o nivel de azúcar. Debe ser en ayunas en realidad este examen. El ayuno no debe ser muy prolongado, 12 horas tampoco es correcto. Uno pide que tenga alrededor de 8 a 12 horas sin consumir ningún alimento calórico. Cuando hablamos de alimento calórico puede tomar todo el agua que quiera. Recordemos que el agua no tiene calorías. Entonces podemos utilizar eso en reemplazo de algunos alimentos si quieren para hacer un examen apropiado. Recuerden que quien se engaña cuando hacemos esas trampitas no es al médico, no es el equipo de salud, somos nosotros mismos. Recordemos que estamos haciendo los profesionales de salud en esta temporada que ha demandado la atención en diferentes formas. Los invitamos a seguir con nuestra sección Héroes sin capa. Héroes sin capa. Te cuento que he vivido muchos cambios y no fue fácil transitar todo desde la presencialidad hacia la virtualidad. Aún me encuentro con personas que les genera dificultad y no creen mucho en los servicios psicológicos desde la virtualidad.
Me motiva el saber que contribuyo y aporto a la salud mental y el bienestar de las personas. Me motiva ver y saber que las personas que trabajan conmigo cada día confían más en sí mismas, se vuelven más resilientes y tienen mucha esperanza para seguir luchando en medio de estas circunstancias. Actualmente me desempeño como médico general en el área de urgencias en una clínica de esta ciudad. Bueno, yo creo que en este punto las recomendaciones están de más. Vivimos en un mundo en donde los medios nos saturan diariamente de información, muchas veces verídica, otras veces falsa. Creo que lo importante en este punto es mantener la serenidad y el optimismo de que pronto todo esto va a pasar. Con nuestro aporte, con nuestro grano de arena que estamos poniendo para esta causa, lo único que deseamos es que muy pronto estemos nuevamente todos reunidos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y poder disfrutar nuevamente de ellos como anteriormente lo veníamos haciendo. Héroes sin capa. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Diabetes en tiempos del COVID. Doctora Luz Adriana, una preguntita. ¿Necesariamente un paciente diabético debe ir donde el especialista? O sea, ¿es el especialista quien siempre debe hacer el tratamiento de los pacientes diabéticos o podemos hacerlo también en la parte de atención primaria? Bueno, es importante resaltar de que contamos con unos programas excelentes en atención primaria. Todas las EPS cuentan con esos programas, así que el paciente debe ir a su médico del programa de pacientes crónicos, de atención cardiovascular y metabólica, donde se va a hacer una atención dirigida a las patologías del paciente. Son médicos expertos que han sido capacitados y han tenido el entrenamiento para manejar estos pacientes de una manera óptima. El paciente solamente tiene que ir donde su médico para que lo valore, le ordene todos los exámenes, le haga su diagnóstico y le haga su seguimiento, le haga seguimiento al tratamiento. Se cuenta con un tiempo prudencial para llevarlo a las metas, no se debe desesperar si no está cumpliendo las metas en un inicio, pero su médico lo va a ir llevando de la mano. Obviamente hay un equipo de trabajo, ahí se cuenta con nutricionistas, con especialistas de medicina interna si se requiere, si el paciente después de cierto tiempo no logra la meta. Tenemos psicología, tenemos también fisioterapia para aquellos pacientes que no pueden realizar actividad física por sus condiciones, se pueden utilizar otras estrategias. Así que realmente es algo muy bonito, muy complejo y no deben desaprovechar esa oportunidad. Se les recomiendo que se acerquen a su médico de atención primaria y recibirán una atención en excelencia. Y hablando de las metas, doctor Burgess, ¿cuáles son las metas que debe tener un diabético? Porque hay un problema que el diabético muchas veces se va a hacer el examen y no come el día antes. Pero debemos saber si el paciente está metiendo trampitas o no. Bien, perfecto, sí. Hoy en día estamos trabajando de la siguiente manera. Estamos haciendo las mediciones de glucosa, mediciones del azúcar por el sistema de automonitoreo. ¿Qué quiere decir esto? El sistema de automonitoreo es que estamos facilitando que cada paciente con diabetes, cada persona con diabetes tenga un equipo de monitoreo, un glucómetro. Estos glucómetros permiten anotar en tiempo récord enseguida, sabemos el resultado y el valor de su glucosa, su nivel de azúcar en ese momento determinado. Se la solicitamos en ayunas, casi siempre se la solicitamos 2 horas después de una o de 2 comidas para ver cómo se encuentra en metas. Este examen nos permite en tiempo real determinar cuál es el valor de su glucosa. Nosotros tenemos unos niveles y decimos que lo ideal en una persona que todavía no tiene complicaciones por la diabetes es que su nivel de glucosa en ayunas sea menor de 110 miligramos por decilitro, que ese aparatito le marque menos de 110. Y después de alguna comida que nunca pase de 140, pero este en el grupo de personas que todavía no tienen ningún tipo de complicación. Cuando de pronto la persona tiene alguna complicación por culpa de la diabetes, uno le dice, mire, los niveles suyos tienen que ser un poquitico más altos de lo normal. Estamos hablando que en ayunas sea alrededor de 125, 126 o menos. Entre más cercano a 100, mucho mejor. Y después de una comida que no pase nunca de 180. Eso se relaciona muy bien con un examen que su equipo de salud, que su médico y su equipo de salud le va a solicitar en promedio cada 3, cada 4 meses, que es la hemoglobina glicada A1C.
Este examen, lo ideal es que siempre esté por debajo de 7. Cuando ustedes le pidan hemoglobina glicada y su unidad esté por encima de 7, hay que hacer los ajustes correspondientes para bajar los niveles de glucosa, de promedio de glucosa de los últimos 3 meses en hemoglobina glicada 1C a menos de 7. Con eso logramos un excelente control metabólico y seguramente los resultados a largo plazo van a ser muy buenos para su salud. O sea, doctor, que con la hemoglobina glicosilada yo puedo saber si el paciente me está haciendo trampita. Perfecto, sabemos, y decimos hoy en día que hay 3 cosas que no mienten. Ni los niños, ni las personas borrachas, ni la hemoglobina glicada. Perfecto. Doctor, ¿y las complicaciones de la diabetes, cuáles son a corto plazo, a largo plazo? Bien, perfecto. Sí, en realidad tenemos 2 tipos de complicaciones, que son las complicaciones agudas, que es un momento determinado, o sea, un momento corto. Casi siempre es o una hipoglucemia que se va mucho en la unidad de azúcar o la hiperglucemia que se va al extremo y genera unos trastornos que es la llamada cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar. Sumamente delicada esta situación, tiene que ser manejada en este momento por un especialista porque el asunto ya está saliéndose de las manos de todo un equipo general. Posteriormente tenemos las que son las complicaciones crónicas que se dan cuando tenemos un mal control de la diabetes por mucho tiempo. Ellas no aparecen de un día para otro. Van a pasar muchos años antes de aparecer una complicación crónica. Quiere decir eso que el control de su diabetes ha sido demasiado malo por un lapso muy amplio de tiempo. Las complicaciones crónicas que uno encuentra es primero la llamada retinopatía diabética, que nos lleva a un riesgo inminente de ceguera, una pérdida de la visión. Otra complicación que tenemos es la falla renal, el daño en un órgano blanco que es el riñón y nos puede llevar con el tiempo a una diálisis o que tengamos que realizarnos un trasplante. Y posteriormente vamos a encontrar una que también se le teme mucho, que es el prediabético, que es la pérdida de una extremidad por culpa de la misma diabetes. Adicional, dentro de todo este contexto vamos a encontrar un problema general que es el aumento de eventos cardiovasculares como infartos o stroke o falla a nivel de la circulación, a nivel del cerebro también. Esas son situaciones que uno quiere evitar cuando está haciendo manejo de personas con diabetes. Muy bien, muchas gracias. Espero que este panel de hoy y todos estos comentarios que hemos hecho han sido de mucha satisfacción para todos y que sirvan de mucha ayuda para el manejo de los pacientes diabéticos y que nos concienticemos que la diabetes es una enfermedad que tiene grandes complicaciones y que va a favorecer muchas infecciones y va a favorecer muchas otras enfermedades. Los esperamos en un nuevo capítulo de Espacios de Cuidado de la Universidad de Cartagena en asocio con el Departamento Administrativo de Salud Distrital del DADIS. En el manejo de la diabetes y de la prevención de la diabetes es importante el examen de la glucometría. Doctor Brujés, ¿qué es la glucometría? Bien, la glucometría es una forma de hacer una medición de los niveles de azúcar, de glucosa, con un equipo. Hay muchos equipos, hay de muchas marcas. Lo importante de ellos es recordar que todos tienen sus propias tirillas y lo más importante es en qué momento del día lo vamos a tomar. Lo correcto es tomarlo cuando nos levantemos en ayunas, lo correcto es tomarlo 2 horas después del desayuno y repetirlo 2 horas después del almuerzo o algunas veces después de las comidas en algún momento y en algunos casos especiales hacia las 2 o 3 de la mañana. Este examen generalmente se hace con un pinchazo, eso duele, molesta. Yo les voy a enseñar hoy una técnica en la cual el pinchazo va a ser muy poco doloroso. Va a doler tan poquito que en realidad ni se van a dar cuenta las personas que se han pinchado o no. Esta técnica consiste en la siguiente. Debemos utilizar un aparato que es el lancetero. En este aparatico siempre se va a colocar una lanceta, que son estos aparatitos. Esta lanceta, cuando se coloca aquí, permite que la medida de profundidad del pinchazo sea mínima. Esa medida de profundidad del pinchazo yo la puedo graduar desde el pinchazo más grande hasta el más chiquitico. En este caso vamos a colocarle un pinchacito sumamente leve para que no sienta molestia. Una vez colocado esto, voy a sacar la tirilla correspondiente a ese glucómetro. Esa tirilla la voy a colocar en el sitio correspondiente a la tirilla. Siempre es preferible que la persona antes de hacerle el pinchazo se haya lavado las manos. ¿Por qué? Cuando yo utilizo alcohol voy a tener un riesgo importante de que si no dejo secar ese alcohol, el alcohol me va a marcar glucosa en el glucómetro. Y esa marcación me va a decir que va a tener azúcar alta sin ser cierto, es un falso valor y por lo tanto casi nunca utilizamos alcohol. Y si utilizamos alcohol, tenemos que esperar alrededor de 1 minuto que seque totalmente.
¿Por qué vamos a utilizar esta parte? Esta es la zona en realidad menos dolorosa. Esta zona de la mano es la menos dolorosa para hacer el pinchazo. Y el dedo pequeñito, el dedo meñique, el quinto dedo, en esta zona es de los dedos que menos sensibilidad tienen. Al tener menos sensibilidad, yo puedo proceder a colocar la tirilla y a proceder a hacer el pinchazo. Cuando hago el pinchazo en esta zona, va a ser algo que no es doloroso, va a ser totalmente indoloro y es una gota muy chica de sangre. Miren el valor, la cantidad de sangre que coloqué y en 5 segundos obtengo el resultado. Fíjense que ahí no va a haber molestia, no va a haber dolor y nos va a permitir hacer repetidamente esta medición.